Bueno, buenas tardes en este ciclo de discurso freudiano que hemos dado en llamar Mujeres del Psicoanálisis. Bueno, ya hemos presentado algunas de las mujeres que acompañan a Freud. En esta oportunidad vamos a presentar a Lu Andrea Salomé y nos lo trae Estela Maris de Lurachi. Les quiero comentar que este seminario, estas presentaciones, cuenta con la colaboración y el auspicio de la Facultad Internacional de Psicoterapia y Psicoanálisis Lalange, lo cual para nosotros es un verdadero honor que nos hayan elegido para poder conformar parte de las clases que ellos también van a ofrecer a sus alumnos de alguna manera. Así que bueno, este ciclo, como les decía antes, eh, viene de el libro que hemos escrito, que acá tengo tanto a Estela que hoy presenta como a Esther y bueno, quien habla, como algunas de las autoras, y nuestra idea es ese, darle un pantallazo del aporte y de lo revolucionario de estas mujeres, de lo que aportaron al psicoanálisis. Cómo ellas tomaron la palabra de Freud, pero también cómo Freud se nutrió de ellas, ¿no? Así que bueno, vamos a contar hoy, el viernes que viene, Estela va a tomar a esta autora muy especial, una de las más maravillosas de las analistas mujeres de esa época. Así que bueno, le doy la palabra a Estela para que nos haga su presentación. Bueno, buenas tardes. Muy contenta de estar en este ciclo. Así que bueno, comenzamos con Lu Andrea Salomé. Ella escribió: La vida humana, ¿qué digo? La vida en general es poesía. Sin darnos cuenta, la vivimos día a día, trozo a trozo, pero en su inviolable totalidad es ella la que nos vive, la que nos inventa. Bueno, porque esta mujer brilló con luz propia, fue la que transgredió todas las convenciones sociales, la que dijo, y creo que estas son las palabras que dan cuenta de su vida, ¿no? Dice, ni puedo ajustarme a un modelo, ni ser modelo para nadie, pero sí puedo, eso sí, formar mi propia vida a mi manera. Y esto es lo que voy a hacer, cualquiera sea el resultado. Entonces ella dice, de formar mi propia vida a mi manera y esto es lo que voy a hacer, cualquiera sea el resultado. ¿Y qué es lo que pasó? Pasó que vivió según su deseo. Y su deseo fue que el 21 y 22 de septiembre de 1911, en el tercer Congreso Psicoanalítico Internacional, donde algunos expositores eran Otto Rank. Yo les digo los temas que ellos trabajaban en ese congreso. El tema de la desnudez en la poesía y en las artes. Abraham, poesía, psicosis maníaco-depresiva. Carlos Jung, sobre el simbolismo. Sandro Firenze, un tema sobre sexualidad. Y Freud, un epílogo del caso Schreber. Ahí fue donde se presentó Luandre Salomé, que llega al Congreso llevada por el psiquiatra sueco Paul Karl Herre, es un sueco. Es algo interesante, eh,
cuando hablamos de la gente que estaba con Lu Andrés Salomé, los que lo acompañaban, los amigos, los amantes, me interesaba ver quiénes eran realmente, porque, por ejemplo, Herre, fue el que introdujo el psicoanálisis en Suecia, escribió biografías sobre Nietzsche, tuvo una correspondencia larga con Freud, preparó trabajos sobre la sublimación, que esto lo hizo, digamos, con conversaciones también con Lu Andrea Salomé. Entonces, se habían conocido hace unos años en Estocolmo. El tema es que ella llega no era la primera vez, parece. Al principio pensaba que era en 1911 cuando había conocido ahí, en este congreso de Weimar, había conocido a Freud. Pero parece que ya hacía más de 15 años que lo había conocido estando en Viena. Eh, entonces es posible porque parece que en unas conversaciones, en unas correspondencias, ella estaba en Viena incluso cuando apareció estudios sobre la histeria y que se dice que tuvo una cita con Freud porque quería conocerlo. Bueno, entonces se habla de un reencuentro con Freud. Y me interesaba antes de tocar los temas del encuentro con Freud, quería tomarlo desde acá del Congreso de Weimar, que está, imagínense que es del tercer Congreso de la IPA, de la Internacional, donde están todos los que nosotros hemos visto en el transcurso de los años. No sé si tienen ustedes la foto de esa, es una foto famosa. Esa foto del Congreso, ahí abajo está Luandre Salomé y las mujeres que estaban en ese Congreso. Las mujeres que estaban al lado de Salomé, la mayoría de ellas eran la esposa de Jung y todas las mujeres que trabajaban en Zurich ahí con él, ¿no? eh, María Molzer, María Himbur, Emma Jung, que era la esposa, Tony Wolf, eran esas mujeres que estaban trabajando con Jung. Eh, y acá, imagínense que estaba Luller, estaban todos los de Zurich, ¿no? Sandor Firenzi, estaba Jung, Abraham, Steckel, Putman, eh, Eitinton, Abraham Ardenbrill, Alphonse Mider, digamos que estaban toda la gente que nosotros hemos escuchado, Oscar Pfister, Sandor Ferenczi, Isidoro Raz, Sandier, digamos que bueno, todos estos que nosotros hemos visto que eran los primeros compatriotas de Freud que lo acompañaron en los primeros tiempos, estaban todos ahí. En ese momento la asociación de Viena tenía muchos, muchos inscriptos. Bueno, entonces mi interés era, antes de seguir con el encuentro con Freud, porque ella le pidió, después de este congreso, le pidió en una carta muy linda que ella deseaba formarse, deseaba ir a verlo a él y tener las clases, asistir a las clases, a los miércoles. Ustedes saben que ellos se reunían los miércoles. Nosotros lo llamábamos las reuniones de los miércoles. Eh, Antes de esto quería que supieran y que pudiera yo transmitirles quién era Luandré Salomé cuando llegó a Freud, a este encuentro tan importante que fue la otra parte de su vida, porque llegó a los 51 años,
ya con una vida transcurrida hasta ese momento, eh, mucho trabajo hecho, una producción muy importante, pero nosotros por ahí salteamos realmente, decimos, bueno, fue la que, para los que no están en el psicoanálisis, a veces los únicos que por ahí les suena a Lundres, Salomé, fue que los amantes, ¿no? Que estuvo cercana a Nietzsche, a Rilke, y para nosotros lo más importante es que estuvo con Freud. Pero entonces vamos a ver quién era, ¿no? Eh, Andrés Salomé, ella se llamaba Loisa Alphonse y nació en febrero de 1861. Tenía un poco menos de la edad de Freud, en esa época cuando ella se encontró con él para trabajar con él, para formarse. Ella venía de San Petersburgo, capital de la Rusia imperial, en un hogar que pertenecía a la alta aristocracia porque era su padre, un militar eh, alemán, descendiente de hugonotes, digamos que estaban en una posición muy, muy importante. Ella era la más chica de 5 hermanos varones, o sea, tenía 5 hermanos varones, más ella que era la más chica, la única mujer. Eh, es interesante porque después cuando conocemos la vida de ella, todo lo que fue en relación a las relaciones amistosas que tuvo con los hombres, ¿no? Ella había escrito cuando era muy joven, que la sensación de estar unido a los hombres por lazos fraternos fue tan evidente para mí en el círculo familiar, porque tenía 5 hermanos varones, que se irradió a todos los hombres del mundo. Como que todos los hombres del mundo podía ella hacer lazos fraternos, ¿no? Eh, lo digo por la relación después que tuvo y que a veces uno dice, ¿realmente habrán sido lazos fraternos? Bueno, pero ella lo sintió de esa manera. En la casa había un espíritu religioso muy importante. La madre era muy religiosa y ella eligieron la religión protestante porque no aceptaban la heterodoxa rusa que imperaba en la Rusia imperial. Porque les parecía que no era, la mamá decía que no era, que era un poco incivilizada la ortodoxa rusa. Bueno, ella tenía estudios que eran realizados en una escuela primero, pero después tuvo institutrices en su casa. Llegó el momento de la confirmación. Ella, les digo que era la mimada del padre, que el padre, digamos que la tenía muy, digamos que era su mimada. No así la mamá, no así la mamá que evidentemente parece que había sido una mujer bastante formal, bastante ceñida a los cánones de la época. Eh, bueno, llegó el momento de la confirmación, porque parece que este trámite de la confirmación era muy importante porque les daba esa posibilidad de pertenecer a una comunidad y ella no se quería confirmar, porque si no, no le daban pasaporte incluso. Ella necesitaba la confirmación como una documentación importante, pero ella no quería no le gustaba el pastor donde iban, donde lo frecuentaban ellos, porque le parecía que los argumentos no le parecían.
Ahí fue cuando empezó a escuchar al pastor Hendrik Gillot, que fue un personaje muy importante en la vida de ella, eh, que, bueno, él no estaba dentro de, digamos, de lo que es la política de la iglesia en ese momento, porque venía de Holanda, o sea, estaba dentro de lo que la influencia holandesa. Por lo tanto, digamos que tenía otro tipo, pero él era, trabajaba con los hijos del emperador, por lo tanto era un personaje bastante importante y ella, bueno, le interesó ese tipo de diálogo que tenía con la gente y empezó a estudiar con él. Pero él estudia filosofía, religiones comparadas, Kant, Spinoza, Kierkegaard, Schopenhauer. Digamos que tuvo una formación con él muy importante. O sea, lo aceptaron, la familia lo aceptó, ella se confirmó en Holanda, lo aceptó porque parece que era la única manera de convencerla de que se confirmara. Bueno, el padre murió cuando ella tenía 17 años, cosa que fue un shock bastante importante para toda la familia. Así que bueno, se juntaron ahí dos acontecimientos, la muerte del padre y la ruptura de ella con este pastor Gillot. Eh, la ruptura se debía a que él se había enamorado de Luandre Salomé y quería casarse con ella, pero resulta que estaba casado y tenía hijas. Y bueno, por supuesto ella no aceptó, además que tenía, siendo muy jovencita, ya la idea de no casarse, porque se usaba en ese momento, las convenciones sociales eran que, bueno, muchas veces los casamientos estaban arreglados, o si no estaban arreglados, había que aceptar las convenciones de la época, que era la mujer en la casa, con los hijos. Bueno, entonces, el tema es que primera etapa en Rusia, segunda etapa Zurich. Ahí en Zurich ya la cosa cambió, porque se van a Zurich porque ella quería estudiar. Entonces, Zurich era una ciudad en crecimiento. En ese momento estamos hablando de 1880. 880 era finales del siglo XIX. Empezaba todo a cambiar. Eran los tiempos anteriores al comienzo del siglo XX, de las vanguardias, de los grandes cambios, pero ya en el 80 se veía esos cambios. Y Zurich era una de las ciudades más en bullición, más de crecimiento, crecimiento en todos los sentidos, ¿no? Crecimiento financiero de la población que aumentaba, la cultura, lo cultural. Cuando uno estudia algún europeo, digamos, en un momento determinado, Zurich, va a Zurich y nosotros lo vemos con las mujeres, ¿no? Las mujeres que estamos trabajando, ¿no? Las mujeres de Freud. El paso por Zurich, ¿no? Acá nos encontramos con la que estuvimos trabajando la vez pasada. Esther. Sabina Stierren estaba en Zurich, en el hospital, que sería ahora el hospital universitario, que tenía un nombre que es difícil de pronunciar, que ahí se practicaba el psicoanálisis o estaban interesados, habían empezado con la asociación de ideas y estaban interesados, y era como una conexión muy grande que tenían con Freud. Era un lugar muy prestigioso y hacía esta unión de Zurich con Viena. Exacto, por eso vemos en ese
en esa foto que mostré, ahí estaba Jung, ¿no es cierto? Ya estaba porque era importante para Freud salirse de ese núcleo de analistas judíos en Viena. Era necesario abrirse y Zurich fue el primero en que tuvo sus, digamos, su conjunción con Viena, ¿no? Con Freud. Entonces, Zurich y era una de las primeras universidades que aceptaban a las mujeres. Desde el 38, 1838, que en Zurich había en otras ciudades alemanas ya antes habían aceptado, no, habían creado las universidades, pero no la entrada a las mujeres. En Zurich, desde el 38, las mujeres podían entrar. Ahí es como también nosotros vemos que nuestras mujeres también fueron para Zurich. Este, en este caso también lo Andrea Salomé. Ella llega a Zurich, entonces eh, en Zurich en ese tiempo se había inaugurado el tranvía a caballo. Era un adelanto para lo que era el tránsito, ¿no? Lo que era los movimientos ahí. Bueno, entonces ahí, digamos, dentro de todo lo que es en esa época el movimiento en Europa. Entonces ahí ella estudió lógica, historia de las religiones, historia del arte, pero en la universidad, pero ¿quiénes eran sus profesores, no? Vemos que uno de los importantes ahí era Alois Biederman, era un teólogo protestante, digamos que él estaba trabajando en el tema del cristianismo libre, porque es un momento también en el tema de la teología porque Biederman era también un teólogo liberal, un teólogo. Después otro de los eh, profesores de ella fue Gottfried Kinkel. Kinkel, que era un poeta alemán, también que adheriría a la teología liberal, ¿no? O sea, ¿estos por qué eran tantos movimientos? Porque estamos eh, em, en este momento donde, donde había, el mundo quería salir de ese lugar donde estaba, quería surgir un mundo nuevo. Entonces esto obligaba a revisar el estudio del hombre como sujeto de la evolución, porque habían aparecido las teorías de Darwin. Entonces, ahí la presencia de Dios se tornó objetable. Por eso todos los movimientos religiosos que hubieron, un Dios moral que ya no aporta el consuelo esperado. El sujeto se ha emancipado de la tutela de lo divino. Entonces, las discusiones sobre las corrientes de estos nuevos modos de pensar fue lo que encontró lo Andrés Salomé entonces a su llegada a Zurich. O sea, estaba Ebbinghaus con su psicología experimental, se hacían experimentos de la memoria, por ejemplo, para la memoria, Ferdinand Tonís, que era de los comienzos de la sociología. O sea, empezaban a abrirse todos los cambios y aparecían nuevos campos. Era un mundo nuevo que se estaba abriendo. Ella, estando en Zúrich, por supuesto que la madre la acompañaba, porque una mujer no podía andar sola, según
las convenciones, ¿no es cierto?, de la época. No podía andar sola en el mundo de ciudad en ciudad, ¿no? La madre la acompañaba, aunque no estaba de acuerdo con su manera de pensar, esta cosa media libre que decía de su hija que quería estudiar y todo esto. Estando en Zurich después de 2 años de estudio, ahí empieza a tener síntomas de TBC, de tuberculosis. Entonces, buscando un clima más propicio, van a Roma. En Roma, su profesor de arte, de historia del arte, que les conté, le manda una carta de presentación, porque se usaba en esas épocas, a Malvida von Meisenburg en Roma, para que la aceptara, para que eh, se usaba en esa época. Ella era una jovencita, entonces necesitaba en el lugar a alguien que la respaldara, que le diera hospitalidad, más allá de, no estamos hablando de un lugar físico para vivir, ¿no? Porque Meisenburg, Malvida, en su casa se hacían tertulias, donde vieron que nosotros vamos viendo que en las ciudades europeas se estilaba esto de dónde se encontraban los jóvenes artistas, dónde se extendían sus ideas, cómo se hacía la extensión de sus libros. Entonces, ahí en estas tertulias, por ejemplo, acá en Roma, eh, ahí aparecía esto, donde acá se encontró ella, acá se encontró con Paul Rée, que es un filósofo, que había leído algo de ella, eh, pero que ella hacía poemas primero, no estaba todavía su producción, era muy joven todavía. Entonces conoció ahí el escritor Paul Rée, y por medio de él, también otro de los amigos que tenía Malvida acá, era Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Em, Ahí ella comienza, que ustedes se habrán enterado. Miren que me pueden interrumpir o me pueden hacer comentarios si ustedes quieren en algún momento. Em, Tenía la idea, y además lo había soñado, que quería hacer una comunidad con gente que tuviera la idea de poder progresar en la producción que estaba haciendo, o sea, como una comunidad de estudio. Y cuando conoció a Paul Rée, ellos después de las tertulias se juntaban mucho para hablar, hablaban de filosofía, que era el tema que los convocaba, y bueno, lo convenció para formar parte de esta comunidad, pero necesitaban a alguien más. Entonces, Friedrich Nietzsche eh, pensó que podría ser, porque necesitaba en ese momento a alguien que le ayudara en su trabajo. Él estaba, a veces tenía problemas en la vista, a veces tenía muchos dolores estomacales, tenía muchos síntomas que le impedían algunas cosas. Entonces decía que tal vez le venía bien em, reunirse y que ella le pudiera ayudar. Bueno, él tenía esa idea, ¿no es cierto? Después pensaba que entonces estar al lado de una mujer, tal vez lo que tendría que hacer es casarse. Entonces por ahí
y se casaba, bueno, pero esto duraría 2 años, algo así, digamos todo esto antes de conocerla, ¿no? Porque cómo se hace para convivir, digamos, formando una comunidad si no es de esa manera. El tema es que se conocieron en la Basílica de San Pedro ese mismo año y, y la saludó. ¿En virtud de qué estrella hemos ido a encontrarnos acá las dos? La verdad que es muy lindo, ¿no? Bueno, el Perdón, tema de... Estela, ¿Rilke la conoció después, el Sí, poeta? sí, Rilke la conoció después. Ujú. Rilke, mira, te digo, me parece que en el 97, espérate que lo confirme. Estamos en 1882. Rilke sí, lo conocieron en el 97, pasaron muchos años, Sí, porque sí. en estos años ellos se juntaron los tres, pero ella estuvo 5 años, casi 5 años con Paul Rí, al- eh, viajando y estudiando, y ahí donde sacó su primera obra, porque, digamos, era muy escandaloso. No se podía entender que ella, una mujer, conviviera con dos hombres, ¿no es cierto? Eh, bueno, el tema es que bueno, ella los convenció. Con Nietzsche estuvo poco tiempo, no estuvo de mucho tiempo. Fueron varios meses. Ella incluso se había instalado un tiempo en la casa de él. eh, Estaba su hermana, Elizabeth, Francisca, su mamá. Ahí también había todo digamos que ellos eran muy amigos de Wagner, entonces también ella entró en ese círculo wagneriano, conoció mucha gente, Wagner y Nietzsche eran muy amigos, hasta que, bueno, por temas de ideas, creo que habrá sido de ideas, se habían separado. Pero años después. Nosotros estamos ahora en el 82 cuando se conocen y ella estuvo, y el tema fue Elizabeth, la hermana de Nietzsche, que cuando vio que no era ese el tema que le iba a ayudar a hacer las cosas, porque en realidad nunca estuvo como una secretaria de Nietzsche, sino que hablaban de filosofía y trabajaban en esas ideas. Ella lo escuchaba y bueno, y ella también participaba de los pensamientos que él tenía. O sea, fue un tiempo donde ella, que ya lo había leído también, lo que había escrito Nietzsche, pudo absorber el pensamiento que tenía Nietzsche. Con Paul Re fue ¿cómo? Creí que me decían algo. Elizabeth, eh, Elizabeth empezó una guerra prácticamente con ella porque le escandalizaba una mujer tan liberal, porque hablaban hasta cualquier hora de la noche, paseando por el parque del palacio donde estaba, este, donde estaba Nietzsche. Y bueno, pero realmente mal esto, porque la quería denunciar, no era solamente, digamos, críticas y todo esto, realmente era muy, muy duro el tema. Ella se fue de ahí
Y Malvida, que era Malvida Meisenburg, que les conté, que ella la quería mucho a Luandre Salomé, y le había ayudado mucho en los primeros tiempos que ella estaba ahí en Roma, pero no la apoyó en este tema, no la apoyó, pero no la apoyó porque ella, Malvida, escribía, era feminista, tenía toda era una mujer mayor en ese momento, pero tenía toda una producción y además que feminista, ella tenía ese temor de que al ver una vida así desprejuiciada, digamos, de Salomé, esto podía ser visto como una libertina, y entonces esto le traía un problema a las ideas del feminismo. Digamos que esto podía estar en contra de las ideas que estaban propagando en relación al feminismo, que podían ver mal este tema. Entonces no la apoyó, cosa que Lu Andrés había decepcionado mucho, ¿no? Estela, esto que vos nos vas contando es interesante para ver cómo llega Freud, con Es- cómo, qué relación con no solo la época que le tocó, ¿no? Sino todos los obstáculos que tuvo que superar para poder decir que, bueno, tener una relación al sujeto que la habita o al deseo que la habita, ¿no? Vamos viendo cómo va construyendo ese camino en relación al deseo, ¿no? Vos tomabas esa hermosa frase al principio de que no era para ser copiada, que ella iba a vivir en relación a su deseo. Y vemos cómo lo va construyendo, ¿no? Sin elegir a los más grandes de ese momento, por supuesto, ¿no? Pero bueno, esto da que después llegue a Freud y después se consagre como analista con todo este badaje que le va a dar, sí, una posibilidad increíble de poder entender al sujeto y a los analizantes. pero por supuesto, pero además, una mujer así es como cuando ella llega con Freud, es como si a ver, como si ella se sometiera. O sea, siendo una persona tan liberal, de verdad, porque se metió en muchos líos, y siendo muy joven, este, donde uno dice, bueno, yo pienso esto, pero no me animo a llegar hasta ahí. No me animo a llegar hasta ahí. Bueno, ella llegaba hasta donde ella creía, a pesar de todos los problemas que podía tener desde lo social, porque esta Elizabeth era muy peligrosa, porque incluso después se casó con un antisemita realmente que era gente peligrosa. Entonces, y ella no tuvo cuidado con eso. Bueno, no tuvo mayor problema después pero después de muchos años. Fíjense, ahora que les digo, mira, años después, o sea, pasaron años ella estaba con Freud. Y una carta, ya en el 32, en 1932, Freud le escribe, porque ella después se instala, ella se casa y se instala y con su marido en Berlín y después cuando a él le dan una cátedra en Göttingen, se van a vivir ahí, que Gotinga le ponemos más fácil, se van a vivir ahí. Bueno, entonces la carta era para ella, a Gotinga, y le dice, a menudo me ha molestado ver su relación con Nietzsche, porque Nietzsche también, de alguna manera, la hermana le llena la cabeza, ¿no? Y entonces estaba muy enojado también porque él también le había propuesto matrimonio
y ella lo rechazó todas las veces, porque ella era fiel a lo que ella dijo. Era una comunidad para estudiar, para armar una producción, para, para conocer nuestras ideas y poder extenderlas, hacer extensión de las ideas. No era un tema de matrimonio, de sexo, ni de nada de todo esto. Pero bueno, Como este, encuentros culturales sería, Estela, una comunidad que tenga... una comunidad de estudio, Claro. una comunidad como ella había soñado de hacer. Ujú. Entonces, Freud le dice esto, ¿no? A menudo me ha molestado ver su relación con Nietzsche mencionada de una forma que es obviamente hostil en su contra y que es imposible que corresponda con los hechos. Ha sido demasiado decente. Espero que por fin ahora se defienda. Y ella nunca se defendió de esto. Eh, Después también cuando Nietzsche vio realmente, porque no se llevaba tampoco muy bien él con su hermana, pero vio la malicia que tenía, porque también quería, ella quería de alguna manera manejar la vida de su hermano, ¿no? Ah, por lo menos así es lo que he leído de varios autores, ¿no es cierto? Entonces, años después, él escribió, Nietzsche, de todas las amistades que he hecho, la más valiosa e importante es la de Fräulein Salomé. Solo después de conocerla estuve preparado para mi Zaratustra. Digamos que esto es, de algún modo, lo que puede decir que ellos habían leído, habían trabajado sobre con la filosofía. Ella logró este punto que ella tanto le interesaba, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eh, ella empezó a escribir. Acá cuando estaba con Paul Rey ya empezó a escribir cosas ya para publicar libro, ¿no? Porque hasta ese momento ella escribía poemas, escribía cosas que no le no interesaban tanto para publicar o no en libro. El primero de que cuando estaba con Re, eh, entonces él publica algunos textos, un libro, y ella también. Eh, Ella a los 23 años, en el 85 todavía estaba con Re, estaban pasando unas vacaciones con Re en el bañario de Green Meran, y ella publica En la lucha por Dios. Esto tiene que ver con recuerdos de la infancia. El tema de la religión siempre le interesó, siempre desde niña. Entonces, también con los teólogos que estuvo trabajando, ¿no es cierto? Le ayudaron en estos temas para que ella pudiera tener material. Posición problemática de la mujer de su tiempo, las complicaciones del amor, separación de la familia, la importancia del arte, calvario del hombre moderno, cuya individuación no puede ser comprendida por la religión y la moral tradicional. Son los temas que estaban en este libro. Empieza a escribir sobre las ideas de las mujeres que ella tenía. Por ejemplo, Ruth, que sale en el 95, que ella decía que ceder sexualmente era una trampa, ¿no? Una trampa. O sea, todas las ideas que ella tenía las volcaba en sus escritos, en sus mujeres.
Por ejemplo, estaba ahí Fenishka, otra de las novelas. Entonces ella dice, un día caluroso de verano, cuando era muy niña, mi nodriza me tenía acogida en sus brazos y yo observaba cómo su marido le pegaba en la nuca. Pero cuando me eché a llorar, ella me sonreía con una expresión de humildad enamorada. Mi corazón de niña quedó convencida de que aquel brutal golpe sin duda formaba parte de los encantos especiales de su vida, y esta humillación voluntaria se escondía, en esta humillación voluntaria se escondía un extraño gozo. ¿No? Miren ustedes en la época y cómo ella va desplegando su modo de pensar. Entonces, justo nosotros en este libro tenemos un texto muy importante de Olga de Esteban que se llama El erotismo. ¿Alguien habló? Y eh, entonces ella escribe, justo para este punto se me había ocurrido encontrar ese punto acá en este texto de Olga. Es que el sufrimiento, esa víctima entregada a su amo, es el modo de respuesta de una mujer a su hombre para que él mida los límites de la entrega femenina. Sin duda que una mujer puede reconocer a un hombre con un vínculo pasional bajo la forma del sacrificio, hasta llegar a esa verdadera pasión que es el odio. Decimos que la mujer puede encarnar un ensueño masculino, ofreciéndose como ofrenda de un sacrificio, simplemente porque ella hace lo que detesta. ¿Para qué? Para quejarse, torturarse, vivir la experiencia atrapante de estar obligada a realizar lo que no desea, lo que se dice el infierno en la tierra, el único del cual estamos seguros que existe. ¿A dónde apunta el sacrificio? A la captura del otro como tal en las redes de mi deseo. La noción de sacrificio surge siempre como una forma de captar el deseo del hombre. La pérdida de la causa puede ser registrada como un sacrificio de lo propio, pero debemos considerar que es un recurso para atrapar al otro en el deseo. Consideramos el sacrificio destinado no a la ofrenda ni al don, a la captura del otro como tal en las redes del deseo. El sacrificio entra así en el campo de los espejismos eróticos como prenda que adquiere valor mágico para el deseo. Me parecía que a veces digo, qué cosa, ¿no? Como me parece que Lu Andrés Salomé tuvo esa intuición, ese saber, ¿no? De la mujer en ese erotismo, en esa entrega, porque lo escribe en todos sus libros. Esto, ¿no? Estos puntos del goce, de la humillación que estábamos viendo. Y hay algo bastante interesante también en este punto, cuando Olga de Sant Esteban también, en ese libro El enigma de la femineidad, cita esta carta, que es una carta que le manda Luandri Salomé a Rilke,
ya cuando ella se separó después de 5 años se separó de Re, ella en el 97 comienza una relación, ya se había casado, pero era también un arreglo que había hecho con el marido, que cada uno iba, hacía su vida, ¿no? Ella, bueno, Rilke le escribe, se escriben, hay una correspondencia muy interesante también entre ellos dos. Y Olga toma en este libro una carta del 24 de junio del 1914 desde Gotinga, donde vivía Luandre Salomé con su marido, que le escribe a Rainer Maria Rilke. Rainer se lo pone ella ese nombre porque él se llamaba René. Y ella decía que René era poco masculino, se los cambia porque para él era un problema, ya por sus problemas personales, ¿no? Porque la madre había querido tener una nena, se le había muerto una hija y lo tuvo a él y bueno, todo una problemática, ¿no? Que lo vestía de mujer, bueno. Entonces ella le cambió ese nombre y quedó para la historia ese Reiner María Rilke. Sigo con la carta. La carta le dice, me gustaría seguir escribiendo, decir y seguir diciendo, no porque sepa verdaderamente muchas cosas, sino porque los acentos de tu corazón, esos acentos profundos, nuevos, los percibo en lo más profundo de mi alma, aunque de un modo distinto, porque tú, distinto que tú, por el hecho de que, en cuanto mujer, una se halla enraizada, en cierto modo, en este dominio. Entonces después sigue la carta que dice, si tienes que ir a Leipzig, no querríamos vernos en caso de que tú quisieras a mitad de camino, a orillas del Rin. Entonces, tomando esta carta, Olga dice, lo Andrea Salomé construye una hipótesis acerca de este goce oscuro, ese goce que recibimos de una infinita cadena de generaciones de mujeres, cuyos goces nos susurran algo que resuena dentro de nosotras mismas. Es un idioma que ya no conocemos y que solamente podemos entender en los sueños, en los estremecimientos, en ese registro que permite decir a una mujer que nunca ha estado tan lejos del otro, tan lejos como mujer, porque la pasión amorosa es como la última y más extrema soledad. Entonces, dice Olga ahora, ideas que forman parte de una serie de escritos del erotismo femenino que ella escribió, lo Andrés Salomé, y publicó antes del encuentro con Freud, y dice, le faltaba la confirmación científica. Pero chicas, todo esto ella lo escribió años antes de llegar a Freud en el 1912. Entonces, me parece que era como una captación muy, muy... ¿Qué hora es? Creo que ya tenemos que dejar. Una captación bastante importante, ¿no? De lo que es el goce, el erotismo en la mujer. Eh, y el la heterosexualidad de los goces, eso es lo que yo decía, ¿no? Ella diferencia que no es lo mismo una mujer que un hombre. Y dentro de del libro que ella escribió, que tiene 4 partes, el del erotismo,
ella en muchos lugares compone esto, ¿no? Que es diferente el goce de la mujer que del otro. Entonces a mí me resultaba tan cercano, ¿no? A la lógica del fantasma donde esto lo plantea Lacan. Y en el libro también lo puse. Bueno, me parece que ya es hora de que por ahí abramos un espacio para los comentarios, lo que quieran decir. Después seguimos cuanto mucho la próxima, que sigo con el tema de ella, ya con Freud, ¿no? Pero por ahí si quieren decir algo, si quieren comentar algo. Nos dejaste apabulladas. Yo iba a decir, Este, perdón. Es interesante esta mujer. es hermosa, Más hermosa. la leo, más interesante me parece porque ¿a dónde llegó? Porque ella tuvo amantes, porque con no era que era todo sublimación, que sublimaba, porque yo decía, ay, estar con Re, vivir con Re, con Nietzsche. Ustedes imagínense lo que es este tipo. Este, sin embargo, no había asuntos sexuales, pero porque ella no lo había colocado así. Ella no se quería casar. Ella se casó por asuntos realmente que él hizo como un intento de suicidio, algo así. Bueno, ella se casó. No sé por qué exactamente. Pero ya, digamos, con un arreglo de que no iban a tener intimidad. Cada uno tenía su lugar, cada uno hacía su vida. Ella seguía viajando con Rilke, este, porque estuvo mucho tiempo con él. Y bueno, y hacía su vida y tenía otros hombres en su vida Perdón, también. quería decir algo. Uno es, vos hablaste del nombre René. René históricamente siempre se puso, cuando un chico nacía, bueno, un niño o niña, no sé, pero que no se sabía qué sexo iba a tener. Por eso, cuando encontrás a alguien que se llama René, ahí decís, qué pasó con esta persona, ¿no? Por lo menos yo desde hace mucho que me enteré por alguien del medio del psicoanalítico que me lo explicó y cada vez que conozco un René me suena esto. Pero te quería decir otra cosa porque me tengo que ir. Yo no sé si era lo sexual, porque lo sexual no era lo que la ataba al otro, ella lo aclara, lo que la hacía prisionera era el enamoramiento. Por eso ella habla de esa diferencia, ¿no? Me parecía interesante aclararlo. Bueno, y es para seguir discutiendo. A mí me impacta la sensibilidad para la captación de lo que hace a la femineidad, ¿no? A los distintos Claro. voces, montonazo de conceptos que después, con Sí, sí, Lacan, con sí. Freud, ¿no? Hemos teorizado y son complejos, pero ella tiene esa captación, esa lucidez que realmente es impactante, ¿no? Y además de la poesía que coloca en todos sus textos, ¿no? Maravillosa. Sí, Bueno, es así. Y, te felicito, muy buena exposición. bueno, gracias. Hasta la Hasta próxima, Graciela. la próxima. Sí, eso es lo que llama la atención y desde muy jovencita tuvo esto. Ella siempre vivió según su deseo. Eso era que a mí me sorprendía, la verdad, porque por eso yo digo, ¿hasta dónde llevas? Y ella lo llevó hasta las últimas consecuencias esto, digamos, de ser vista como una mujer libre, más bien liberal que libre, que hasta las mismas porque no era feminista, ojo, no se colocó en el feminismo, porque ella decía que eso era otra cosa, ella no pensaba como las feministas. Ella tenía, por eso no quiso tener hijos,
se embarazó de Pineles, de un médico, y ahí hubo una escena que no se sabe si fue un accidente o fue voluntario, que digamos que lo perdió, ¿no? A ver, ahora podría hablar porque la verdad que me cuesta mucho. Bueno, el micrófono tal vez puedo hablar. Ahora, ¿me escuchan? Soy Silvia. ¿Sí? Sí, te escuchamos perfecto, Silvia, y te vemos también. Qué bárbaro. Yo no, bueno, recién encontré cómo poder transmitir algo. Sí, a mí también me pareció muy interesante todo lo que estás planteando. eh, que la verdad que Lu Andrés Salomé fue una adelantada a su época. Tuvo, la verdad, el punto del goce y que ha sido antes de verse conectada con Freud, es fabuloso. A ver cuando dice 1912, donde ella descubre el goce y lo articula la sexualidad. Realmente que era una adelantada a su época y maravillosa, por supuesto, de todo lo que ha podido de hacer a pesar de la época que le tocó vivir. Pero Lo en la bueno, época, Silvia, fíjate, en la época y hoy, ¿no sería también una audacia hoy? Escuchame, Sí. hoy. bueno, qué sé yo, ya con la... Mira, está bien lo que me decís, claro que es una audacia. Lo que sucede es que yo también lo conecté al siglo XXI, donde yo veo muchas cosas ya en la juventud y bueno, tal vez con mi vida también, muchas cosas que hizo justamente ya que primero que descubrió el goce y lo articuló a la sexualidad en principios del siglo XX. Hoy, claro, eso está, pero ya no tanto, Estela. Yo te diría muchísimas cosas han ido girando, es cierto, no mucho para todo el mundo, pero para unos sí, ¿sabes? Entonces, claro que hay todavía mucha discriminación hoy, pero ya la sexualidad, la homosexualidad, el poder vivir uno en una casa, el otro en la otra casa, se ha cambiado muchísimo. Siglo XXI, no siglo XX. Yo reconozco a nivel, bueno, del siglo XX muchísimos, muchísimos cambios y por eso digo que Luan de una adelantada a la sueca, muy adelantada, pero ya en este siglo, esto que ella descubre y después Freud, para que les voy a contar a ustedes, se fue transmitiendo en el siglo XXI. Por eso yo digo que hay que tratar de rescatar la palabra freudiana, porque hoy lo que yo veo, que hay muchas teorías que surgieron de Freud, y resulta que como no lo han leído a Freud y no lo han leído a Lacan, se creen los autores de lo que dicen de las teorías. Porque no sé si dije que alguien me escribió hace mucho todo un texto creyendo que él era el autor de ese texto, y cuando yo lo leo le digo, Fulnito, eso lo dijo Freud. Entonces, y hoy ustedes también escucharán que hay muchas teorías que se nombran como autores cuando sacan las raíces. Claro. Fíjate Freud de que, Lacan. pero fíjate que ella, el marido, que era un filólogo muy importante, trabajaba con las lenguas orientales principalmente, y él le hizo toda la traducción al alemán de las obras de Ibsen.
Entonces Bueno. ella trabajó los personajes femeninos en la obra de Ibsen. Trabajó Casa de Muñecas, trabajó los distintos personajes femeninos en varias de las obras de Ibsen, porque fíjense que Ibsen fue ese autor, este escritor, que también fue bastante rechazado por estas ideas de cómo coloca a la mujer, lo femenino, en sus obras. Digamos, estas mujeres. Prohibieron sus obras durante mucho Pero tiempo. claro, bueno, ella tomó, que no sé si hay tiempo para la próxima también, ella lo que hizo fue tomar El pato salvaje de Ibsen y entonces ella colocó seis, seis posibilidades que tenía, que tendría ese pato salvaje, que lo colocó como si fuera una de las protagonistas de cada una de las obras de Ibsen, a ver cómo encerrado con otros animales, a ver cuáles eran las posibilidades de salida. ¿Cómo? Digamos, ¿cómo haría? Si el pato llegaba herido, a ver si se relacionaba con los otros que estaban, ¿qué pasaba? Cuando él estaba ya mejor, se iba, se quedaba, o sea, ella colocó seis posibilidades de salida posible de una mujer en ese lugar que era, por ejemplo, la casa, el matrimonio, la mujer en la casa, ¿no? A ver, A ver, Estela, salida. está buenísimo que lo tomaste Ibsen, porque ahí tenemos, está buenísimo que tomaste a Ibsen, porque Freud también lo tomó a Ibsen con Casa de Muñecas, y que lo haya, bueno, yo se ve que, porque Ibsen ya era más de su época, no era de su época, lo que pasa es que no era de la mía, pero para él sí era Ibsen de su contemporáneo de ella. Claro, y Bueno, aparte la última escena de Ibsen es cuando ella, la protagonista, Nora, Nora, se va y lo deja, pega un se va, portazo, ¿no? Y como se dice Freud, va. ahí empieza una nueva etapa, ¿no? Para Claro, lo femenino. acá ella lo coloca como el pato agarra y cuando está mejor, porque sabiendo que ese no era su lugar, que había aceptado durante tanto tiempo, pero no era su lugar, no era lo que quería, no era como lo pensaba su vida, agarra y se va, levanta vuelo y se va. Y así hace Nora, ella lo pone como Nora, ¿no? Entonces Nora Claro. deja a su marido y a sus tres hijos y se da un Claro. portazo. Ahí, Fíjense que Ibsen, ahí Tobaldo, que es el esposo, antes de cerrar el telón, se queda reflexionando, no entendiendo, ¿no? Pero cómo vas a abandonar lo que sería lo más importante de tu vida, que sería tu deber, tu responsabilidad de esposa, tu responsabilidad con tus hijos. Ella se levanta, portazo y se va. Por eso, Prohibieron la obra, pero obviamente. por eso prohibido Prohibieron la obra, totalmente. claro, es Totalmente prohibido. maravilloso. Pero un cachito María, que termine en este puntito y te doy, María de Los Ángeles. Ibsen tuvo que hacer otro final sí. optativo que se quedaba en la casa con su marido y sus hijos porque no se lo aceptaban. Es muy Sí, difícil, pero mirá si No todas sabía hacemos lo eso, mismo. no María de sabía Los que Ángeles, ¿qué tuvo que querías ser. decir? Bueno, eso, dale, dale. por eso las obras de Ibsen marcan un hito y son miradas por el Claro. psicoanálisis porque marca la diferencia entre la conflictiva externa, que era la que gobernaba las obras, y pasa a ser el conflicto interno, el conflicto del Claro, sujeto, el el conflicto del deseo. El Claro. Y ese comienzo del modernismo, el comienzo del modernismo. Por eso claro,
Por eso, nosotros que también trabajamos con Joyce, también trabajaba, él estaba enloquecido también con Ibsen. Él se estudió en noruego para poder leer a Ibsen en su lengua original. Ya. Digamos, que también Claro. era una revolución. Por la mirada interna, por esto es mirado por el psicoanálisis. Claro. La captación de los sentimientos, de las emociones, ¿no es cierto? Sí. Freud Sujeto. lo halaga muchísimo y toma cuestiones de Ibsen. Alguien había levantado la mano hace un ratito, pero ya no me acuerdo quién. No, ahí No. yo tengo levantada la mano, ¿viste? Pero yo, No, vos sí, pero no, pero había otra yo persona que también la había levantado, pero es que no parece la que vi, ya... porque acá tengo la fotografía de que levanta la mano, que yo sola con la mano levantada. Bueno, no importaría eso. Bueno, No, escúchame, vos tenés ahí un signo que no sé, colorado. ¿Por qué? Te pregunto a vos por qué. Como para mí esto es tan nuevo, es como si fuera un autito colorado, ¿no? si no, es la mano que quedó levantada, no te preocupes. Bueno, chicas, Ah, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? O algún no. comentario, no es necesario que pregunte, sino Bueno, comentarios, tenés razón. Muy interesante, Estela. Muy interesante tu exposición. Y bueno, Lu Andrea Salomé, es una mujer realmente con una trayectoria, impactante, ¿no? por eso Así- incluso ya era el tema cuando sabían que iba a llegar a Viena ella a los 51 años, entonces estaban todos revolucionados ahí en Viena, porque ya Ujú. sabían de todo su vida, incluso Heller, antes de que ella llegara, leyó un trabajo con lo que ella era, lo que había trabajado, digamos como una anticiparles más o menos quién era, ¿no? Muy bueno, Fantástico. muy interesante, Estela. A mí me resultó muy interesante también tu Bueno, me exposición. alegro, Silvia. Lindo, muy lindo. La Bueno, verdad que nos encontramos entonces el próximo viernes a la hora de costumbre, o sea, a las Ok. 17 horas, y seguimos con Lu Andrea Salomé, ¿no? Bárbaro. Exacto. gracias. Muchas